Bueno, estamos aquí en el laboratorio, voy a hacer la prueba de tensión. Tenemos un acero 4140 y un aluminio 6061. Lo que vamos a hacer después es medir su diámetro, su longitud de maquinado y vamos a medir media pulgada de cada lado para tener dónde se va a hacer la deformación del material. Vamos a meter lo que es la barra de aluminio 6061. Lo primero que vamos a hacer están la prensa, la que es fija y la que es móvil. Vamos a aflojar estos y apretamos para que no se mueva. Que quede aquí exactamente. Entonces debe subir un poco más para que la prensa quede arriba. Lo que vamos a hacer es moverlo directamente de aquí. Vamos a dar en 0. Ajustamos a que vuelva a quedar aquí. Vamos a cerrar con un golpe. Cerramos. Y acá de igual manera. Y está lista la pieza. Ahora vamos a dar media vuelta a esta media caña. Después vamos a presionar este resorte. Colocamos el extensómetro aproximadamente a 1 pulgada con las medidas que habíamos tomado desde el principio y soltamos. Bueno, aquí en la computadora se tienen que meter los datos del aluminio, que es 6061, con un diámetro de 12.89. Después aplicamos estos 3 ceros para que se vuelva a iniciar. Y testa. Empieza a correr los milímetros y empieza a marcar la curva. Hay que remover el extensómetro. La gráfica del aluminio 6061, la cual nos presenta 4 líneas que avanzan en el eje Y en las unidades de libra-fuerza y en el eje X, que está dado por porcentaje. La línea roja nos marca la deformación elástica del material. La línea azul se refiere a la resistencia a la fluencia al 2%, lo que nos indicará en qué momento el material sufrirá una deformación irreversible. La línea verde que marca la resistencia a la tensión, que será la fuerza que podamos aplicar al material hasta antes de fracturarse. Y por último, la línea negra que determina el comportamiento del material. De acuerdo a la gráfica podemos observar que el material mantuvo un comportamiento constante con respecto a la deformación elástica hasta alrededor de 1500 libras fuerza. Después, la línea negra muestra una curva irregular. Esto se debe a que nuestra barra en la máquina comenzó a patinar, hasta que llegó a su límite de resistencia a la fluencia de 7000 libras fuerza, para después de alrededor de 300 o 500 libras fuerza llegar a su límite de resistencia a la tensión y culminar con su fractura, que es la línea negra que se muestra horizontalmente al final de la curva. Ahora vamos a medir el nuevo diámetro y la nueva longitud después de poner la probeta en prueba. Punto 409 pulgadas. Su nueva longitud es de 3.475 pulgadas. En la gráfica anterior explicamos cuál era la función de cada línea. Con respecto a la gráfica del acero, la línea de deformación elástica y el comportamiento del material permanecen constantes hasta alrededor de 1500 libras fuerza, para después la línea negra comenzar una curva que la lleva a tocar la línea que marca la resistencia a la fluencia y la línea que marca la resistencia a la tensión en 20.000 libras fuerza, ya que estas líneas coinciden casi en el mismo punto, por lo que no se requiere de un esfuerzo grande para pasar de una resistencia a otra.
Al seguir avanzando, la línea topará con su límite de fractura, que es en el momento en el que la barra se parte en dos. Voy a medir el diámetro. 0.418. Se realizaron los cálculos de deformación, tensión, fluencia, módulo de elasticidad, porcentaje de elongación y porcentaje de reducción de área, además de compararlos con sus valores teóricos. Comparando el valor práctico al teórico de la tensión, podemos ver que difiere alrededor de 20.000 psi. Con respecto a la fluencia, los valores son bastante parecidos y en el módulo de elasticidad seguimos difiriendo por unos 30.000 psi. El porcentaje de elongación fue lo que el material fue capaz de estirarse y la reducción del área fue el diámetro que se vio reducido al romper el material. La deformación del acero corresponde a 0.100 pulgadas. Con respecto a la tensión, podemos ver que difiere alrededor de 10.000 psi entre el teórico y el práctico. La resistencia a la fluencia difiere alrededor de 30.000 psi. El módulo de elasticidad difiere alrededor de 40.000 psi. El porcentaje de elongación es del 10% y al momento de la fractura de la barra, el diámetro de esta se vio afectada en un 32.03%, lo que corresponde al porcentaje de reducción de área. Nuestros valores no pueden ser tan acertados y apegados a los teóricos debido a que nosotros hicimos una sola prueba para estas barras, a diferencia de la ASTM que propone alrededor de 100 pruebas para poder determinar los valores teóricos que nosotros hemos presentado en las tablas anteriores. En esta práctica aprendí varias cosas. Una de las que más interesantes me pareció fue la de leer las gráficas de tensión, saber cuándo se rompía el límite elástico o el plástico. Nuestras pruebas de tensión, una a una barra de acero 4140 y otra a una barra de aluminio 6061. Para esto, cuando se hacían las pruebas, la computadora iba registrando los datos en una gráfica y de esta manera pudimos conocer el punto de resistencia a la tensión, el punto de resistencia a la fluencia y el punto de resistencia a la fractura. Aprendí a usar la máquina de tensión, aprendí una manera diferente a leer sus gráficas y refresqué las fórmulas y las maneras de medir los esfuerzos y las tensiones. En la práctica aprendimos las normas de la ASTM en la cual las probetas tienen el mismo tamaño y distancia para poder compararlas unas con otras entre el mismo tipo de material. En la práctica aprendí a utilizar la máquina universal, además de las normas de la ASTM para medir probetas con los diferentes materiales. Considero que esto es de mucha utilidad en la industria para poder hacer el análisis de los materiales y determinar alguna falla que estos puedan tener en alguna aplicación.